bendición que comenzando el año, comenzando el mes, comenzando la semana, nosotros podemos juntarnos como iglesia, como criatura de Dios, especiales, como personas redimidas por la sangre de Jesucristo, a conmemorar la muerte, sepultura y resurrección de nuestro bendito Dios y Salvador Jesucristo. Yo quisiera en la noche de hoy pensar en algo que se usa mucho en el día de hoy. Desde anoche la gente usa el término felicidades. Tal vez esa palabra ha sido la más usada a partir de las 12 de la noche de ayer. Felicidades. ¿Cuántas personas me han dicho felicidades? El hermano Antonio Meléndez me llamó de madrugada y me puso al pastor de su iglesia allá en Estados Unidos. Y también el pastor me dijo felicidades. La verdad que eso es algo ya de costumbre, usar ese término felicidades. Es una expresión de deseo y la palabra tiene un sentido de ambigüedad. A veces la gente tiene la idea de ser feliz y también cuando expresamos deseo de felicidad para otra persona, a veces le agregamos algo, le decimos mucha salud. Hay gente que se atreve más, dice dinero también, dinero. Y la verdad es que hay un concepto de felicidad. Yo no quisiera definir la felicidad, pero sí me gustaría que en la noche de hoy nosotros pensáramos más que en la felicidad, en la razón por la que existimos, qué Dios quiere de nosotros. Y yo quisiera llamar la atención en cómo nosotros lograr ser de utilidad. Dios nos hizo para su honra y para su gloria, nos hizo para servirle a Él, para honrarle a Él, y nos ha colocado aquí en este mundo para ser de utilidad. Y la prueba mayor que tenemos es nosotros uno con otros. Es decir, que Dios nos llama a nosotros a servirle a Él entre nosotros, unos con otros, y tomando en cuenta a Dios. Dios nos ha dado una misión, una responsabilidad. Para ello yo quisiera usar el Evangelio según San Juan y vamos a usar el capítulo 6 donde estamos estudiando durante estos días. No tendré que hacer muchos esfuerzos porque Alfredito se ha ocupado de este capítulo, de esta porción, Oranger también, y más adelante viene Bienvenido, Bienbo, va a estar ocupado también de esta porción. Vamos a leer en el capítulo 6 del Evangelio San Juan, según San Juan. Como hemos estado ocupados en este capítulo, vamos a leer simplemente un versículo. Vamos a estar leyendo el versículo 9, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Como he dicho, esta porción ya ha sido estudiada y ha sido expuesta. El Señor está rodeado de una gran multitud y se describe como 5,000 hombres, 5,000 varones específicamente. Ya Alfredito destacaba que eran aproximadamente 15,000 personas que habían allí reunidas. Y hay una situación embarazosa porque es el atardecer y el Señor tiene compasión de esa multitud que tiene hambre y despedirlo para que compren pan para alimentarse. Y Él llama a la atención a Felipe: ¿de dónde pues compraremos pan para que coma esta multitud? Para probarle. Felipe responde inmediatamente y dice: 200 denarios de pan no bastarían para que coma cada uno un poco, no que se satisfaga.
que queden satisfechos, sino que coma cada uno un poco. Y entonces aparece Andrés y dice, he aquí un muchacho, dice el versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Aquí está un muchacho. Y yo quisiera ocuparme simplemente del ejemplo de este muchacho. He leído que se ha predicado infinidad de mensajes basados en este muchacho. La Biblia lo define como un muchacho. Yo curiosamente me ayudé con otros para indagar qué clase de muchacho era, es decir, en la edad, un mozalbete, una persona que todavía no había entrado a la edad adulta. Vamos a pensar nosotros los dominicanos, todavía no tenía 18 años. Él era, como dicen ahora, casi despectivamente o peligrosamente, él era un menor. Y en la Biblia se aparece muchas veces personas así, que no tenían la edad madura, que no habían llegado a ser adultos. Y este aquí aparece como un muchacho. Hay muchas traducciones que usan la palabra niño. Sin embargo, parece indicar que era un mozalbete, tal vez tendría 15, 16 años. Y ahí está, dentro de una multitud, que pudiera estar perdido en esa multitud. Tanta gente, y él aparece con 5 panes de cebada y 2 pececillos. No, algunos escritores tratan de limitar la condición de esos panes. Se dice dicen algunos que eso de cebada era una comida de pobre. Otros dicen que no, que era una buena comida y que tal vez él podía hacer 5 sandwichitos, ponerle el pececito, qué sé yo, con poco pez, porque eran 5 panes, y él comérselo. Pero él tenía eso. Él era un muchacho y él trae los panes y los peces, y ya nosotros conocemos la historia. El Señor da gracia, organiza a la gente y ora a Dios, el Padre, y multiplica eso. Comen todos y sobra, y todos quedaron satisfechos con esos 5 panes, esos 2 pececillos que trajo un muchacho que no sabemos su nombre. Un muchacho. Vamos a pensar en que él era un muchacho. Y nosotros queremos ser de utilidad en este año. Y aquí lo primero que aprendemos es que no importa la edad para usted ser útil. Porque aquí hay un muchacho que es de gran utilidad. Un gran muchacho que trasciende la historia 2000 años atrás. Y todavía nosotros somos edificados, orientados, pensando en este muchacho, que no sabemos su nombre, pero él fue de utilidad para el Señor, que tenía la inquietud de usar a su discípulo para alimentar a 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y él aparece en la esfera. Él era un muchacho, y nosotros en la Biblia encontramos una buena cantidad de personas que son descritas como muchachos, temprana edad, y fueron de utilidad. Uno puede pensar en David. David era un muchacho, tenía 17 años aproximadamente cuando él va a la guerra y ve a sus hermanos en pánico porque hay un gigante que mide 9 pies y 9 pulgadas y desafía a todos los ejércitos de Israel, y todo el mundo tiembla, y él dice, pero yo voy y yo puedo pelear con él. Este es un incircunciso, es decir, él está desafiando los escuadrones del Dios viviente. ¿Quién es este? Yo voy. Y él era un muchacho, y él va, y él gana la guerra con una sola batalla en un enfrentamiento con este. Y él lo hizo cuando, siendo muchacho. El profeta Samuel, la Biblia narra que nunca dejó caer a tierra la palabra de Dios, y vino una renovación espiritual y política en el pueblo de Israel porque Dios utilizó a un muchacho llamado Samuel. Y usted
no puede encontrar de qué acusar al profeta Samuel. Todos los días de la vida de Samuel fue un hombre fiel. Él comenzó siendo fiel desde su infancia, desde su niñez. Dios puede usar a un muchacho. Así que si usted está pensando, yo soy un muchacho todavía, cuando yo sea grande, piense que ahora, aquí ahora, Dios puede utilizarle para la honra y para su honra y para su gloria. ¿Y qué decir de una muchacha que tampoco se conoce el nombre allá en Siria? Había sido llevada como esclava a la casa de un general, Naamán, y él ya ve a su amo afligido porque tiene lepra. Y ella no le importó que ella había sido raptada del pueblo de Israel como esclava, sino que ella se compadeció de su amo y le dice a la señora: si mi señor fuera a Samaria y le rogara al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Y ya conocemos la historia. Naamán fue a Samaria y fue sanado por el poder de Dios mediante el profeta Eliseo. Porque una muchacha no se quedó callada. Ella pensó que podía hacer algo. Y ella hizo lo que podía hacer y fue de utilidad. Daniel llegó a Babilonia como un muchacho. Y sabemos qué estadista fue Samuel, José. Y usted y yo podemos ser de utilidad en la obra del Señor, porque para Dios no le importa la edad. Pero estamos hablando de muchachos y de edad avanzada. A veces se piensa, y más hoy día, cómo se deprecia la vejez. En la Biblia se llama a respetar la cana, pero hoy no. Él es un viejo, ya él no da para nada. Y a veces hay personas que dicen: no, yo soy un viejo, ya yo no doy para mucho. Sin embargo, en la Biblia, cuando usted encuentra personajes como Noé, a los 650 años de edad, Dios lo llamó. Y él, como dice el profeta Ezequiel, se puso en la brecha. Dios decidió destruir el mundo. Y por causa de que encontró a un hombre llamado Noé, Dios no destruyó al mundo. ¿Cuántos años tenía Noé para comenzar la empresa naviera de una embarcación, de un arca? 650 años. Y Caleb, él llega a la tierra prometida después de haber sido uno de los 12 espías. Y él, cuando llega, le dice a Josué: mira, Josué, yo estoy igualito que cuando salimos de allá de Egipto. Yo tenía 40 años y ahora tengo 45 años, 40 en el desierto, más 5 años. Yo tengo 85 años y estoy con el mismo vigor. Dame este monte, que lo tomaré. Y él tomó el monte y fue llamado Hebrón. ¿Cuántos años tenía? 85 años. En Lucas capítulo 2 se narra la historia de cuando el Señor fue al templo, presentado en el templo. Dice que había una mujer llamada Ana, profetisa, hija de Fanuel. Había vivido 7 años con su esposo y había sido viuda. ¿Sabe cuántos años? Dice 84 años. Uno no se imagina cuántos años tenía esta viuda. Y ella no se apartaba día y noche con oración y ayuno. Y tuvo la bendición de que cuando presentan al niño, ella estaba allí y daba testimonio acerca de él. Es decir, una mujer muy anciana, pero estaba ahí, no se apartaba de día ni de noche. Ella podía, ella nunca dijo: yo no puedo, a pesar de la edad. Hermana, hermano, no importa la edad, usted puede hacer algo por causa del Señor, usted puede ser de utilidad. No se amilane, no se vuelva inútil, porque Dios le da la fuerza. Algo usted puede hacer. Joven, niño, tú puedes hacer algo. Aquí hay un muchacho que fue de gran bendición y hoy permea la historia de la Biblia. Ahora, él tenía algo que aportar. Él tenía 5 panes y 2 pececillos en una multitud. Pero él tenía algo. Hay una leyenda
racionalistas, quiere decir gente que no creen en la inspiración de la Biblia y todo lo razonan con lógica. Y William Berkeley es uno de ellos, y él dice, bueno, eso no fue un milagro realmente, que se multiplicaron los panes y los peces, sino que lo que pasa es que todo el mundo tenía su pan agachado. Nadie quería, tenía ahí escondidito, una fundita. Y cuando este muchacho saca lo de él, a todo el mundo le dio vergüenza y todo el mundo comió. Eso es un cuento, no crean eso. El muchacho se atrevió, él tenía algo que aportar. Un día, Moisés, después de haber huido 40 años de Egipto a Madián, ya tiene 80 años. Y Dios lo llama para hacer la obra del éxodo, sacar al pueblo judío del yugo de la esclavitud de los egipcios. Y Moisés comenzó a discutir con Dios y a poner excusa. Y Dios le dijo, Moisés, ¿qué tiene en tu mano? ¿Qué le dijo Moisés? Una vara, échala. Y la vara se convirtió en una serpiente. Y cada vez que Moisés tenía un problema, un obstáculo, el mar rojo al frente, el ejército de Egipto detrás, extiende tu mano, levanta la vara y el mar se abre, golpea la roca con la vara y saldrá agua. Es decir, con esa vara, hermanos y hermanos, hermanas y hermanos, usted tiene algo. Piense en lo que usted tiene. ¿Qué puede aportar en la causa del Evangelio, en la causa de la salvación? Aquello que permanece para siempre. ¿Qué tiene en tu mano? ¿Un carrito? ¿Un patio donde dar una clase bíblica? ¿Tiempo disponible? ¿Cómo servirle a alguien? ¿Tú tienes algo? ¿Un carrito? Joan tiene una motocicleta, está siendo de utilidad en todo. Tú tienes algo que puede aportar. Dice el apóstol Pedro, que cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, usted y yo tenemos algo que aportar. Aquí había un muchacho que tenía algo y estaba consciente de que tenía algo. Porque a veces hay gente que tiene muchísimo y creen que no tienen. O viven como que no tienen que aportar. Él estaba consciente de que él tenía algo que aportar. Y él era generoso. Él tenía disposición. Porque uno no entiende cómo este muchacho se atreve a sacar 5 panes y 2 pececillos en una multitud. Pero el Señor ha dicho, ¿cómo lo vamos a alimentar? Felipe calculó inmediatamente, dice, mira, imposible. Y Andrés, bueno, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes, pero el muchacho no se atreve a decir, porque él ni siquiera da la cara. Bueno, aquí hay 5 panes, porque nadie está pensando en el Señor, la gente está pensando en el problema, en una gran multitud, en las necesidades, pero en el Señor que está ahí, que ha llamado la atención. Nadie, tal vez el muchacho mismo no tenía la confianza de decir, pero él puede hacer algo con esto. Y tal vez insistió hasta que Andrés dice, pero hay muchachos que aquí están neciando con 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué tú crees? Tráelo, ven, con esto se va a resolver el problema. Es decir, él tiene una disposición. El apóstol Pablo tuvo que llamar la atención a la iglesia y le dice a los filipenses, dice, miren, yo espero pronto enviarle a Timoteo, porque a ninguno tengo del mismo ánimo que él y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya ustedes conocen los méritos de Él, que como hijo a padre me ha servido. Recíbanle. Es decir, hay gente en medio de la iglesia que no tienen disposición, que no tienen disponibilidad, ni tiempo, ni dinero, ni ningún recurso. Agarrado.
¿Cómo van a ser útil en la causa del Evangelio? Tienes que soltarlo. Al fin y al cabo, ¿qué te va a llevar? ¿Qué te va a llevar? ¿Qué te va a dar la bienvenida en el reino eterno? Todo lo va a dejar aquí. ¿De qué te va a servir? Entonces, este muchacho estaba consciente de que podía desprenderse de lo más preciado allí, que era 5 panes y 2 pececillos, y era Dios por causa del Señor. Pero este muchacho nos enseña acerca de vivir con sencillez, con humildad y estar dispuesto a vivir en el anonimato. No aparece su nombre. Anónimo es que no tiene nombre. Él no aparece con una placa de reconocimiento. Él no es un predicador de adelante, que todo el mundo lo conoce. Él no está presente en los actos más brillantes dentro de una multitud. Él pasa desapercibido. Ahí, ¿quién se sabe el nombre de Andrés? El hermano de Pedro. Pero se le importa pasar desapercibido. Y es algo que a nosotros nos afecta por causa del pecado, que nos encanta brillar, que nos encanta que nos vean, que nos encanta acumular mérito y reclamar los méritos. Por eso hay envidia, celos, contienda, porque cada quien está pensando en sus méritos. El apóstol Pablo habla a los colosenses, miren, a los siervos especialmente, sirvan a sus amos. Sirvan a sus amos como al Señor. No trabajen como para ser visto de los hombres, sino como para el Señor. No estén para ser visto, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sencillo delante de Dios. Los fariseos oraban así para que la gente lo vea. El Señor dice, mira, ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las plazas para ser visto. La piedad que la gente le encanta. Tal vez por eso será que en las iglesias ahora cualquier cosa hay que tomarle foto. Usted ve 500 celulares ahí tomando fotos. ¿Por qué? Para que se vea eso, que se vea, para ser visto. No se frene por lo que estoy diciendo, pero tenga cuidado si la intención es simplemente dramatizar, sentirse bien porque se vio. Hermanos, hermanas, no importa que pasemos desapercibidos, lo importante es que Dios nos utilice para su gloria. Este joven, este muchacho, este mozalbete tenía sencillez, pero también tenía intrepidez. Él se expuso, él se atrevió. La hermana María Paredes tenía un dicho, ella decía, el que no da de lo poco, lo mucho no le alcanza. Y él se atrevió a exponerse. Hay gente que no arranca porque tiene temor al fracaso. Y si me dicen que no, óyeme, o que esto es muy poco, yo no voy a dar esto porque esto es un chin. Hoy, lo más probable es que todavía está en acción la batalla de la fe. El Estadio Olímpico se llena todos los 1 de enero. Antes no era así. La batalla de la fe era un programa de radio, creo que por la Voz del Trópico. Y yo trabajaba en Apen y a veces coincidía con un mensajero que tenía la batalla de la fe. Íbamos por los barrios, especialmente esos barrios marginados, Los Minas, el Ensanche Espaillá. Y allá estaba doña Monguita, que tenía una ofrenda para Apen y una ofrenda para la batalla de la fe. 1 peso para Apen, 1 peso para la batalla de la fe. Uno iba en bicicleta porque no daba para el combustible, qué sé yo, o tal vez daba. Pero era peso a peso. Hoy usted encuentra un monstruoso templo que se llama Mahanaim y el centro olímpico, el Estadio Olímpico lleno de gente de toda parte.
Eso no era así antes, eso era peso a peso, con la colaboración de hermanos sencillos, humildes. Me impactó el corazón anoche tener 2 hermanos de Inglaterra, una hermana de Canadá, que me dijo, tengo 9 niños becados aquí en el país, tengo en La Romana, tengo en San Pedro, tengo en San Juan. Y me dijeron que los ingleses tienen 15, de los cuales Jael era una. Ellos vinieron de allá. No solamente han becado niños, dando a lo mejor de sus grandes ingresos o de la sencillez, como muchos lo hacen, de su sacrificio, una ofrenda para sostener a un muchacho, a darle empuje para que se desarrolle, para que eche hacia adelante, que coja una profesión, que oiga el evangelio, que cambie de vida. Y él, el hermano de Inglaterra, me trajo un libro, un regalo, envuelto en su funda. Yo traje un regalo para el pastor. Hermanos y hermanas, mire, yo me levanto aunque sea 1 de enero, temprano. Y yo agarré ese librito que parece como un libro de cuentos. Corramos con los gigantes. Y leí el primer capítulo. Y yo digo, yo lo puedo votar ya. Con el primer capítulo yo tengo. El sermón que preparé para hoy lo cambié y prediqué otro. Estoy predicando otro. Simplemente por el impacto de ese libro. De un hombre que en Inglaterra beca niño necesitado aquí y que se dispuso a venir a apadrinar una boda. De una niña que nació aquí, creció aquí y se casa el miércoles. Y ellos vinieron para estar ahí. Tal vez un inglés allá, ateo, y dice, son locos. ¿Y Dios qué dice? ¿Cuál es el concepto de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? El día que lo llame, vení bendito de mi Padre, heredad el reino. Porque yo tuve hambre y tú me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Es decir, gente con disposición de que con poco se puede hacer algo. Hay que tener intrepidez, estar expuesto. Yo no me imagino cuántas cosas le dicen. Algunos que vienen de Europa me han dicho, por ejemplo de España, miren, para salir de España nos vacunan, nos dicen, miren, no beban agua así, tengan cuidado, ustedes van para un país muy peligroso. Y esa gente viene aquí, y usted y yo que vivimos aquí, que nacimos aquí, que nos criamos aquí, sabemos que es peligroso, que montarse en una motocicleta, que andar en un carro es un peligro, y andar a pie es peor. Y ellos vienen de por allá y se exponen. Usted y yo necesitamos imitar a este muchacho. Él tuvo intrepidez, él se atrevió. Pero también, él nos dice más, él tenía condición de miembro. Él se sentía parte de esa gran multitud. Porque cuando el Señor dice, mira, ¿cómo vamos a alimentar a esto? Él saca 5 panes y 2 pececillos. Él entendió que también él era parte de eso. A veces usted da un anuncio en la iglesia y después lo llaman a usted. ¿Qué fue lo que se dijo? No se anunció, sí, porque la gente no oye, no se siente parte de eso. A veces se dan anuncios y la gente no le importa porque no se siente parte de eso. Y a veces hablan de la iglesia, bueno, esta iglesia, porque esa no es su iglesia. Porque no son parte de eso. Porque no tienen sentido de miembro, no tienen condición de miembros. A veces se hace un programa y los hermanos tienen el suyo. Tienen el suyo. Y ellos dicen, no, el 31, no, yo no salgo de la iglesia, nosotros tenemos un programa y yo soy parte de ese programa. No, ellos tienen su programa y no le importa. El domingo, no, yo tengo tal otra cosa, pero mira que, no, yo tengo mi programa, porque no tienen sentido de miembro, ni responsabilidad de miembro.
y no se puede contar con ellos. Aquí hay un muchacho que dice, mira, aquí hay una multitud que tiene problemas, el hambre. No, pues yo tengo algo. 5 panes y 2 pececillos, y yo pongo algo. Él se dio por aludido. Hermano, usted y yo tenemos que tener sentido de miembro, parte del grupo. ¿Hay problemas? Sí, yo tengo problemas. ¿Por qué? Porque mi grupo tiene problemas. Cuando yo era muchacho, andábamos en un grupito, si aparecía uno y estábamos en un lugar que no era nuestro lugar, y había uno de ese lugar, nadie podía tener problema con ese. No lo conocemos, no, pero él es de allá. Y ahí con él no se puede meter, él es de allá. ¿Usted me entiende? Porque nos englobábamos así. Entonces, usted y yo debemos tener condición de miembro. Penúltima cosa que quiero destacar. Este muchacho tenía un optimismo envidiable. Él apareció para solucionar un problema que no era suyo. Eso no era un problema de él. ¿Por qué tiene su comida? ¿Por qué no trajeron? Porque yo estoy aquí tempranito, pero yo ando con lo mío. Y ahora me va. No, señor, ese no es un problema mío. Es un problema de todos ellos, por descuidados que son. No, él dice, no, pero mira, podemos hacer algo con esto. Él no está criticando, él está pensando en la solución. Hay gente que traen problemas. Hay gente que son parte del problema. Y hay gente que andan buscando cómo resolver el problema. Usted se ubica. Yo estoy diciendo que hay gente en medio de la iglesia que traen problemas. Hay otros que son parte de los problemas. Y hay otros que siempre están buscándole la solución a los problemas. Usted se ubica y que el Señor le ayude a pensar como decía don Rafael Herrera. Los dominicanos, hombres isla, señalándose mutuamente, buscando culpables. El hombre desorientado no busca soluciones, que busca culpables. Ojalá que usted y yo nos ubiquemos como este muchacho que él buscaba soluciones. Este año, que el Señor nos ayude a ver qué podemos hacer con la necesidad de los otros. Cómo podemos ayudar, cómo podemos ser de utilidad en la obra del Señor. Por último, este muchacho seguía al Señor. Él estaba ahí porque él andaba detrás del Señor. Y si usted y yo no estamos aquí pensando en el Señor, estamos perdiendo el tiempo, entreteniéndonos. Es mejor que estuviéramos cuidando un colmado, comiendo picapollo por allá, porque si no es detrás del Señor, ¿de qué nos sirve? Si no estamos tratando de honrar al Señor. Aquí hay amigos, gente que ha oído el Evangelio, gente que conoce el Evangelio. Si usted quiere ser de utilidad en la mano de su Creador, primero usted tiene que reconocer que es pecador, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que hoy, en estos días, se celebra la Navidad, que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Que usted tiene la oportunidad de venir a Cristo, entregarle su corazón para que le purifique. Y entonces, cuando Él le purifique de su pecado, cuando Él perdone por su gracia su pecado, entonces usted puede pensar cómo ser de utilidad en sus manos. Ojalá, hermanos, que al comenzar este año, nosotros, más que en felicidad, más que en bienestar matrimonial, más que en bienestar económico, más que en bienestar de salud, pensemos nosotros en cómo ser mejores siervos de Dios a pesar de. No importa. Dios quiere que yo le sea útil para su honra y para su gloria. Oremos. Soberano Padre, en esta noche nosotros estamos profundamente agradecidos por tu gracia, por tu misericordia.
Tú nos has colocado aquí ya por 40 años, dando testimonio del Evangelio, enseñando tu palabra a la niñez, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos. Nosotros queremos seguir siendo de alguna utilidad para tu gloria. Danos disponibilidad, danos, Señor, intrepidez, danos, Señor, coraje, danos humildad para desprendernos, Señor, y generosidad para aportar para tu causa. Gracias, Señor, porque en la noche de hoy tú nos has permitido pensar en cómo ser útil. Al ir a nuestros hogares te pedimos tu cuidado y tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.